Buenas noches, licenciada. Licenciada, Buenas noches, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdón. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con buenas noches, con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, como ustedes saben, nosotros en las clases pasadas habíamos estado hablando acerca de la importancia que tiene. Por favor, chicos, los que se están conectando, tengamos cuidado también con los micrófonos, ¿sí? Ni bien nos conectamos, apaguemos los micrófonos. Bien, como les iba mencionando, cuando nosotros hablábamos en la clase pasada, habíamos estado estudiando y analizando la importancia que tiene el paleolítico dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra realidad, de acuerdo a un referente del análisis del inicio de la sociedad, del inicio de la humanidad. Nosotros poníamos dentro de lo que es la palestra pública como dos situaciones importantes de acuerdo lógicamente al desarrollo de la historia, como es la teoría evolucionista y la teoría creacionista. Perdón, la teoría creacionista. La teoría evolucionista es aquella que se estructura lógicamente en el desarrollo de la humanidad a partir de una gran explosión conocida como la explosión del Big Bang. Por otro lado, tenemos lo que es la teoría creacionista, que es aquella teoría que se estructura y sus ideales se basan en la creación de una humanidad y del desarrollo de la civilización y de la sociedad, lógicamente basada en una religión, basada en una creencia ideológica. Como un breve preámbulo, nuevamente les digo que nosotros recordábamos que para la historia la teoría más aceptada era aquella que nos hablaba y era aquella que nos estructuraba lógicamente sobre el conocimiento de una evolución, pero no quiere decir que deja de lado o que deserte la idea de que la teoría creacionista es la más acertada, que la teoría creacionista es la más adecuada. En este sentido, de acuerdo al proceso que nosotros hemos ido desarrollando, en la anterior clase nosotros estudiamos lo que fue el Paleolítico, ¿sí? Este primer indicio de civilización, este primer indicio de los primeros humanos, del desarrollo que tenían estas sociedades, del desarrollo que tenían estas civilizaciones, pero también es fundamental que nosotros comprendamos ahora cuál fue el paso, cuál fue el proceso que lógicamente alcanza la sociedad y que alcanza la civilización partiendo de este tipo de sociedades y de este tipo de civilizaciones. ¿Qué habíamos nosotros estudiado dentro de lo que es el Paleolítico? Habíamos estudiado, por ejemplo, a los primeros pobladores, cómo estaban estructurados anatómicamente, cuáles eran sus características de vida. Recordemos, dentro del Paleolítico nosotros estudiamos las civilizaciones que se caracterizaban por ser nómadas,
y por ser sociedades que se dedicaban a la caza y a la recolección. Es decir, netamente a buscar un tipo de vida, pero basada en una estructura más de supervivencia, ¿sí? Es decir, tenían que buscar alimento para no morir, tenían que buscar refugio para no morir, cosa que pasa lógicamente muy contrario cuando aparece como tal el neolítico. Nosotros marcamos una línea, marcamos una forma como tal, de cierta manera, de entender a la historia, en el cual se da un paso del paleolítico al neolítico. ¿Qué significa como tal neolítico? ¿Cuáles son las estructuras del neolítico? ¿Qué es lo que busca nosotros explicarnos el neolítico? Tal y cual su palabra lo dice y tal y cual su palabra lo estructura, neo, que siempre estando combinada con cualquier otra palabra significa nuevo. Neolítico significa nueva piedra, ¿sí? Específicamente cuando nosotros estructuramos a la historia, estructuramos a lo que es prehistoria, historia y a su vez también la historia moderna. Dentro de la prehistoria, tal y cual conocida como prehistoria, conocemos a tres etapas importantes, como es paleolítico, mesolítico y neolítico. Ustedes dirán, pero ¿por qué nosotros no estudiamos el mesolítico? El mesolítico es una época demasiado pequeña, es una época demasiado lógicamente concentrada en la estructura y en el desarrollo de una transición, ¿sí? Como tal fue netamente un espacio de transición, de cómo desaprendieron las cosas que en el paleolítico conocían y empezaron a desarrollar y a conocer las cosas que en el neolítico se desarrollaban, ¿sí? Como tal, entonces, el mesolítico se caracterizó por ser un paso trascendental. Cuando nosotros estudiamos y a su vez analizamos lo que es el neolítico, vamos a ir identificando a qué se refería. ¿Cuáles eran estas características primordiales que el neolítico lógicamente iba desarrollando de acuerdo a una idea y a una concepción diferente a la del paleolítico? Vamos entonces para ir comenzando con nuestra clase a estudiar y a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que es el neolítico. Sí, por favor, vamos a ver el siguiente video. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse. En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles, donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas,
Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bien, entonces lo que nosotros podemos identificar, de acuerdo a lo que el video nos ha explicado, prácticamente creo yo que fue conciencia de todos el entender que en todo el video se nos repite una misma palabra, que es decir, el primero en tal cosa, el primero en tal otra cosa. Fueran las sociedades primeras en hacer tal o cual situación. Por eso se le conoce como el neolítico. El neolítico se consolida por ser el nuevo en hacer algo, ¿sí? Entonces también vamos a entenderle como lógicamente el nuevo en desarrollar como tal algún tipo de actividad o algún tipo de tradición. Algo que nosotros debemos también conocer y estructurar es que cuando nosotros hablamos del neolítico, debemos comprender que cuando el paleolítico termina, no es que de la noche a la mañana nosotros entramos a una nueva era, ¿sí? Las transiciones o el cambio de situaciones, el cambio de eras, tienen cierto tipo de estructuras, tienen cierto tipo de temporalidades también. No es que, por ejemplo, hoy hoy desconozco cómo manejar y el día de mañana yo amanezco ya sabiendo manejar. Nosotros sabemos que este tipo de actividad es imposible, ¿sí? Yo tengo que pasar un proceso de aprendizaje, yo tengo que pasar un proceso de enseñanza para poder saber lógicamente que comprendí una tradición. Pero a este espacio de tiempo como tal de enseñanza, de aprendizaje, lógicamente no se lo considera como tal dentro de la historia tan quizás fundamental de enfocarnos o de desarrollar, porque lógicamente narra lo que es una transición, narra lo que es un proceso de constante aprendizaje. Por eso es que nosotros dentro de la historia marcamos un inicio y un fin. Dentro de la historia nosotros marcamos, lógicamente hablando de la prehistoria, ¿no? Porque como tal la historia propiamente dicha, la historia generalizada no tiene un fin. Dentro de la prehistoria nosotros marcamos un inicio en el cual una civilización parte y nace sin saber absolutamente nada de la realidad, parte y nace absolutamente nada del contexto y de la realidad con la cual se encuentra y se comprende. Y por otro lado, llegamos a un punto en el cual la civilización ya conoce de muchos aspectos y de muchos hechos relevantes, ¿sí? En este sentido, nosotros comprendemos que identificamos que todo lo que nosotros desarrollamos, que todo lo que nosotros encontramos, que todo lo que nosotros identificamos dentro de la historia, dentro del conocimiento del contexto y de la realidad, identificamos como lo que es prácticamente producción de lo que es el nuevo neolítico, ¿sí?
Es así que nosotros vamos a ir desarrollando la ideología del, lógicamente, estructura y desarrollo de la idea del paleolítico. Nos dice que dentro del paleolítico lo que distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarse a su entorno, no solo percibiéndolo y a su vez analizándolo, sino también utilizando su expresión para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. Yo siempre a ustedes, chicos, les pongo diferentes estructuras, les pongo diferentes concepciones en el cual nosotros comprendemos a la historia, en el cual nosotros comprendemos, lógicamente, cómo se complementan el... espérenme un segundo, chicos, por favor. Bien, chicos, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros comprendemos lógicamente que dentro de la historia existen transiciones. Dentro de la historia nosotros encontramos diferentes hechos y sucesos que lógicamente van dándonos efectos y resultados que nos permiten alcanzar diferentes tipos de objetivos. Ustedes en la presente imagen pueden ver cómo hablamos sobre la creación del fuego. El fuego fue creado dentro de la historia y dentro del contexto y de la concepción del paleolítico, ¿sí? Prácticamente el fuego no es que una persona prendió un fósforo como tal y cual ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Sino que prácticamente fue un transcurso, fue un conjunto de actividades que muchas personas lo realizaron, que muchas personas lo intentaron para poder lógicamente alcanzar el referente y alcanzar el objetivo principal que era conseguir el fuego, que como tal no es que ya sabían que era el fuego. El fuego era una de las actividades o uno de los elementos, podemos considerarlo, más ajenos a la realidad que en el paleolítico se desarrollaron, ¿sí? Quiero que por favor veamos de igual forma el siguiente video que más o menos nos da un acercamiento acerca de cómo estas civilizaciones descubren el fuego, ¿sí? Quiero que por favor identifiquemos para que vayamos desarrollando la temática. La humanidad está a punto de dar un gran salto. Una revolución cultural está a punto de empezar. Homo erectus hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió por casualidad, una mañana que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe, y de hecho eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo. Al verlo, los del clan pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos. Era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible.
Después de haberlo herido, el animal le siguió, o más bien una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente, demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. Fue el primero en entenderlo. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Brr fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. Nosotros también bailamos con él. No teníamos ni idea de las consecuencias de este descubrimiento, de todo lo que podríamos hacer con lo que más tarde llamaríamos fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba y que cuanto más se le alimentaba, más crecía. Cuando le soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba, pero ya no teníamos miedo. Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción. Le dimos de comer un animal, y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito. Fue difícil volver a arrebatarle un trozo, pero para nosotros fue una recompensa. Luego seguimos dándole animales para comer, por el gusto pero también por nuestra barriga. La carne cocida dolía menos cuando llegaba. Sorprendentemente, esta historia del dominio del fuego se produjo en el mismo momento, hace unos 500.000 años, en los dos extremos de Eurasia, en China y en la Bretaña francesa. Luego se propagó como un reguero de pólvora por todos los sitios habitados por humanos. El fuego se convirtió en un compañero más en nuestras vidas, ya que las mejoraba considerablemente. Endurecía las puntas de nuestras armas. Nos defendía de las bestias salvajes. Nos daba luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras. Nos alimentaba. Su conquista fue difícil y llena de fracasos. Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto de que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre. Algo que nosotros debemos también comprender y entender es que todo lo que la humanidad o todo lo que como tal los primeros pobladores fueron encontrando y fueron haciendo parte de su entorno fue nuevo para ellos. Por eso es que como ustedes pueden ver en el video, se le caracteriza como tal al fuego como si fuese un animal, ¿sí? Y poco a poco es como que ellos hubiesen entendido que fueron dominando a este animal, cuando en realidad ahora, después de ya lógicamente toda la trascendencia, después de toda la evolución que nosotros tenemos como civilización, como sociedad, comprendemos que el fuego es uno de los elementos de la naturaleza. Pero como tal,
prácticamente nosotros debemos identificar cómo el ser humano tuvo que ir aprendiendo. Y el aprendizaje es clave para la evolución. El aprendizaje es clave para el desarrollo de las civilizaciones, para el desarrollo de la humanidad. Nos dice aquí en el ejemplo que, por ejemplo, el control del fuego, lógicamente, mejoró las condiciones de vida dentro de lo que nosotros conocemos como el Paleolítico. De igual manera, permitió iluminar el interior de cuevas, calentarse en los periodos fríos, culminar alimentos y así también hacerlos un poco más digeribles, ¿sí? De igual manera les permitió ahuyentar a los animales, calentar las piedras para trabajarlos un poco más fuerte, lógicamente como veíamos en el video. Y por otro lado también tenemos a un personaje importante conocido como el Homo erectus, quien debió de conocer el fuego, pero hasta los neandertales no se aprendió a encenderlo y controlar. El video prácticamente a nosotros nos hace entender cómo un humanoide o como un tipo de humano prácticamente conoce el fuego, lo identifica y ya lo empieza a utilizar como parte de su conciencia. Y esto es algo que nosotros también debemos de ir desarrollando y debemos ir identificando que no fue de la misma forma. Los elementos de la naturaleza no es que fueron parte como tal inmediata del conocimiento de un tipo de humano, sino que lógicamente fue parte del desarrollo, fue parte de una concepción de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es que de la noche a la mañana como tal, y el video nos explica, vieron que cayó un rayo en un árbol y ellos cogieron el fuego y identificaron que sí, que con eso podían cocinar los alimentos. No, este conocimiento, porque tal el conocimiento tarda años, ¿sí? La inteligencia, la identificación de los fenómenos tarda mucho tiempo. Lógicamente, fue parte de un gran proceso, fue parte de una de las estructuras más fuertes que lógicamente consolidan el Paleolítico. ¿Y por qué es que nosotros estudiamos y analizamos al Paleolítico? Porque de una o de otra manera el Paleolítico conforma el inicio de la concepción que nosotros tenemos, conforma el inicio de la realidad con la cual nosotros tenemos un acercamiento, ¿sí? Nos dice que de igual manera lo que nosotros, lógicamente, lo que les mencionaba, lo que nos distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarnos a un entorno. Y esto yo les mencionaba en la anterior clase. Nosotros también somos considerados animales, ¿sí? Nosotros también somos considerados animales, pero lógicamente somos animales racionales, animales que han logrado desarrollar la capacidad de pensamiento, animales que han logrado desarrollar la inteligencia y que esta inteligencia les ha permitido adaptarse a su entorno y a su contexto. De igual manera nos dice que una vez que ya prácticamente el ser humano se adapta a su contexto, le permite fabricar herramientas, le permite comprender como tal su naturaleza, procede lo que es la creación de herramientas. En este caso, los hombres y las mujeres de lo que es el Paleolítico se alimentaban de lo que les ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección. ¿Por qué? Porque dentro del Paleolítico nosotros todavía seguimos hablando de una vida de tipo nómada, de una vida de tipo en el cual los seres humanos tenían que trasladarse de un lugar a otro buscando alimento, buscando refugio, buscando vestimenta. Nos dice que de igual manera practicaban una economía depredadora, ¿sí? El término depredador prácticamente quiere decir que no como tal, quizás se adueñaban de algo y a partir de lo que se adueñaban, consumían. Depredador quiere decir que el ser, el individuo más fuerte de la naturaleza se apropia de otro y se alimenta de él. Eso quiere decir depredadora. ¿Por qué? Porque lógicamente dentro del ámbito de la caza, nosotros también debemos identificar que la caza no fue que de la noche a la mañana los primeros humanos
cazaron mamuts y cazaron quizás grandes animales para poder alimentarse. No, los primeros humanos lógicamente lo que tuvieron que hacer es cazar animales pero pequeños, ¿sí? Más débiles que este tipo de especie. De igual manera nos dice que los animales recolectaban frutos, bayas, raíces o huevos, que era la base de la alimentación. Pero lógicamente poco a poco fueron incorporando lo que es carne a su dieta. ¿Por qué? Yo siempre les incito a ustedes a que busquen dentro de la historia, más allá de lo que nosotros estudiamos, la palabra necesidad, ¿sí? La necesidad ha hecho que la humanidad trascienda, la necesidad ha hecho que el ser humano busque, la necesidad ha hecho que el ser humano tenga que identificar nuevos elementos, que tenga que inventar, que tenga que buscar las formas, las maneras para lógicamente poder adaptarse al entorno en el cual se estaba desarrollando. Lógicamente, el ser humano, de acuerdo a las actividades cotidianas que realizaba, puede, lógicamente, entender que quizás la energía que él necesitaba para cumplir con estas actividades no era la suficiente de acuerdo al alimento que estaba ingiriendo. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Por naturaleza, buscar otro tipo de alimento. Y en este caso es aquí donde el ser humano entonces dice, no, yo tengo que empezar una alimentación de tipo depredadora. Es decir, alimentarme de otras especies. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que pudo haber pasado por el consciente de estas sociedades y de estas civilizaciones, que quizás podían encontrar más energía, podían encontrar, no sé, más llenadura. ¿Por qué? Porque quizás un cuerpo alimentado correctamente puede rendir más que un cuerpo débil por alimentación. Y esto es lo que parte entonces a que el ser humano vaya identificando qué tipo de especies puede consumir. Yo también pongo un referente y un ejemplo siempre en estas características de que en algún momento muchos tipos de primeros pobladores debieron haber fallecido en todo este transcurso de la historia. ¿Por qué? Porque muchos debieron haber consumido especies de medicinas, especies de plantas, especies de animales que quizás vieron que no eran los correctos para consumir, porque por eso se va estructurando el aprendizaje. El aprendizaje se valida en los errores, en lo que yo me equivoqué, entonces hago las cosas bien para no volver a cometer ese error. Pero prácticamente no es que de la noche a la mañana los seres humanos tuvieron el conocimiento vasto para poder decir, bien, este alimento tengo que consumir, esta planta tengo que consumir o quizás este animal lo puedo consumir. No, todo esto viene como parte de un aprendizaje y en este aprendizaje debieron haber tenido que también entregar la vida a muchas personas, ¿sí? Lógicamente muchos tipos de primeros humanos. Nos dice que de igual manera, lógicamente, el Homo habilis, que es uno de los homos más importantes dentro del contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando, crea y perfecciona lo que son las herramientas para cazar, recolectar y también transformar lo que es las pieles en vestido, debido también, lógicamente, a que como eran sociedades y civilizaciones nómadas, se trasladaban de un lugar a otro y por ende los climas no iban a ser los mismos. El tipo de ambiente con el cual tenían contacto no iban a ser el mismo. Pero nuevamente, si un ser humano o si un tipo, podemos identificarle de ser humano, tenía que buscar las alternativas para poder desarrollar algún tipo de vestimenta, era porque tenía la necesidad. Chicos, la necesidad ha sido clave dentro del desarrollo de la historia, ¿sí? Nos dice que de igual manera, dentro de las materias primas utilizadas, por ejemplo, para fabricar armas, se encontraban lo que es la piedra, el hueso, las pieles y también las astas. Lógicamente, todo esto era obtenido de animales, así como también de maderas, fibras de vegetales, conchas, aunque también los restos mejor conservados son las herramientas talladas en piedra y que incluso dentro de lo que nosotros tenemos como análisis
y a su vez estudios arqueológicos vienen directamente relacionados con las herramientas que han sido talladas en piedra. ¿Por qué? Porque debido a sus características, a los tipos de forma que tienen este tipo de instrumentos, logran mantenerse en el tiempo y logran darnos como tal a nosotros un referente de cómo se estructura la herramienta. De igual manera, en este sentido, el Paleolítico nos dice que es de gran importancia para el desarrollo de la economía a lo largo de toda la historia. Toda la historia. ¿Por qué? Porque cuando algo nace, cuando algo parte, cuando alguien o como tal algo nos da un indicio de algún tipo de actividad o de algún tipo de sistema, nosotros partimos de ello para seguir desarrollando más cosas. Si es que en algún momento el Paleolítico no hubiese existido, o quizás el tipo de avance que el Paleolítico intentó crear, lógicamente nosotros no estuviéramos donde estamos actualmente. La tecnología no estuviera donde está, la medicina, la ciencia, la matemática, todo, absolutamente todo lo que tenemos nosotros en nuestros contextos, no estuviera en el punto en el que se encuentra actualmente. ¿Por qué? Porque lógicamente todo parte de una evolución. En este sentido, lógicamente, nosotros comprendemos la importancia que tiene esta era conocida como el Paleolítico. ¿Por qué? Porque nos da los primeros indicios de desarrollo y de evolución. Nos dice que de igual manera, la economía a lo largo de toda la historia, porque fue en este periodo que la evolución de las habilidades tanto manuales y por otro lado la maximización a través de las herramientas dieron origen a lo que nosotros conocemos como tecnología. Y esto es algo también fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Tecnología no se reconoce como tal por el tener una computadora, el tener un teléfono, el tener acceso a Internet. Dentro de la historia nosotros analizamos a tecnología e identificamos a la tecnología como todos y cada uno de los elementos que a mí me han permitido obtener un avance, que a mí me han permitido obtener un correcto desarrollo, ¿sí? Es así que nosotros también debemos identificar en dónde vivían y cómo se organizaban este tipo de civilizaciones, lógicamente conocidas como el Paleolítico. Principalmente, se asentaban en zonas fértiles. Esto es lógico, ¿por qué? Porque eran netamente depredadores, no eran autosustentables, ¿sí? Es decir, que obtenían el alimento del lugar en el que se encontraban y se trasladaban de él. Por otro lado, nos dice que de igual manera vivían en cuevas y en ocasiones eran campamentos de cabañas construidas con los materiales propios de las zonas, como ramas, barro, huesos y pieles de animales, ¿sí? Por otro lado, también nosotros debemos identificar cómo era que se organizaban este tipo de estructuras o este tipo de civilizaciones. Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en este tipo de sociedades, no existía como tal la individualidad. Es decir, todos trabajaban por un mismo fin. Todos tenían un mismo objetivo, que era sobrevivir. Entonces, lógicamente, el trabajo era colectivo. De igual manera, nos dice que no había una especialización del trabajo, pues eran una sociedad igualitaria, pero posiblemente algún miembro del grupo debió dedicarse a tareas como rituales, mientras que otros se destacaban a la caza y en la elaboración de herramientas o en la creación artísticas. Aquí existe una palabra importante, el debió. ¿Por qué? Porque como tal nosotros no tenemos un 100% de conocimientos de cómo se desarrolló esta sociedad, de cómo se desarrollaron estas civilizaciones. Netamente lo que se ha construido o la concepción que nosotros tenemos de este tipo de sociedades, de estas características de civilizaciones, es netamente estructurado. ¿Por qué? Por los restos arqueológicos que se han logrado obtener de acuerdo con el desarrollo y con el transcurso de la historia, ¿sí? Ya para ir terminando con nuestra clase, chicos, iba a compartirles un video, pero veo que ya estamos con la hora justa. Les dejo entonces para que sigan a su siguiente hora. Todos que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su asistencia.